Miré la masa de humanidad extendida bajo mí. Un mar de cuerpos que llegaba hasta el horizonte. La ciudad eterna. Mis dedos tamborilearon en la barandilla del puente aéreo que conectaba el Instituto de Ciencias Evolutivas con mi complejo de apartamentos a 80 pisos de altura. Aún así, el hedor de demasiados cuerpos apiñados en un espacio demasiado pequeño se abría paso hasta mis fosas nasales. «Lucas, necesitamos que vengas al laboratorio», dijo una voz a través de mi implante neural. Gruñí en señal de aceptación y me alejé de la vista. Otro día. Otro intento inútil de resolver un problema que habíamos creado siglos atrás. Trabajar para mejorar la raza humana cuando ya habíamos hecho lo impensable. Curar la muerte. Solo para encontrarnos asfixiándonos en nuestro propio éxito. El laboratorio era una caja blanca repleta de equipos que costaban más de lo que la mayoría vería en 10 vidas. Mi equipo se agrupaba alrededor de una pantalla holográfica. Sus rostros demacrados por el agotamiento y algo más oscuro. ¿Desesperación? ¿O el lento amanecer de la comprensión de que estábamos reorganizando las sillas de cubierta de un barco que se hundía? ¿Qué tenemos?, pregunté sin molestarme en formalidades. El Dr. Liss, mi investigador principal, manipuló la pantalla. Una hebra de ADN giraba lentamente, con secciones resaltadas en un rojo furioso. La última iteración del protocolo Delta. Hemos avanzado en eficiencia de recursos, pero tragó saliva con dificultad. El deterioro cognitivo sigue siendo un problema. Podemos impulsar la evolución, hacer que los humanos sean más adaptables a las presiones ambientales, pero hay un costo. Estudié los datos mientras mi implante se sincronizaba sin problemas con la pantalla holográfica. Los números no mentían. Podíamos crear humanos que necesitaran menos comida, menos agua, que pudieran resistir la atmósfera tóxica que nuestros ancestros nos habían legado. Pero al hacerlo, estábamos sacrificando lo que nos hacía humanos. Deséchenlo, dije sin rodeos. Empiecen de nuevo. El equipo intercambió miradas. El Dr. Liss carraspeó. Lucas, con todo respeto, se nos acaba el tiempo. El consejo... No me importa lo que quiera el consejo, espeté. No vamos a convertir a la humanidad en drones sin mente solo para meter unos cuantos miles de millones más en esta roca superpoblada. El consejo. Esos pocos ancianos adinerados que controlaban la tecnología de extensión de vida. No les importaba preservar la humanidad, solo mantener su poder, su inmortalidad, incluso si eso significaba eliminar a las masas indignas. Como si mis pensamientos lo hubieran convocado, mi implante neural emitió un pitido. Un mensaje del Dr. Francisco Tapia, mi mentor y lo más cercano que tenía a un padre en este mundo de ciencia y supervivencia. Lucas, reúnete conmigo en el laboratorio antiguo. Avance crucial. No confíes en nadie. Fruncí el ceño. Francisco se había retirado años atrás, o eso me habían dicho. Que me contactara ahora, usando nuestro antiguo canal privado, hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. Sigan trabajando, le dije al equipo, ya dirigiéndome a la puerta. Enfóquense en preservar la función cognitiva. No me importa si pueden fotosintetizar. Quiero que puedan pensar. El viaje al laboratorio antiguo de Francisco me llevó a través de sectores cada vez más pobres de la ciudad. Las torres relucientes dieron paso a edificios de apartamentos derruidos, el aire espeso por la desesperación y el olor de comida sintética barata. Un niño de no más de 6 años me miró con ojos anormalmente viejos mientras pasaba. Sus extremidades eran delgadas como palillos. Su rostro demacrado por la desnutrición. Uno de los miles de millones considerados indignos para la extensión de vida, condenados a envejecer y morir, mientras las élites vivían indefinidamente.
Aparté la mirada, con vergüenza ardiendo en mi estómago. Este era el mundo que habíamos creado. Un mundo donde la muerte había sido conquistada, pero al costo de nuestra humanidad. El laboratorio de Francisco estaba en un sector industrial abandonado, el tipo de lugar que hasta los más desesperados evitaban. Encontré la entrada oculta, rogando que mi antiguo código de acceso aún funcionara. La puerta se deslizó con un silbido, revelando oscuridad más allá. Di un paso al interior, con el corazón acelerado. «¿Francisco?» Llamé. El silencio me respondió. Luego, un gemido débil proveniente del fondo del laboratorio. Corrí hacia adelante, activando la visión de baja luz de mi implante. Lo que vi heló la sangre en mis venas. El laboratorio estaba destrozado, equipos rotos y esparcidos por todas partes. Y allí, desplomado contra un escritorio volcado, estaba Francisco. Sangre goteaba de un corte en su frente, sus ojos desenfocados. Me arrodillé a su lado, mi entrenamiento médico, entrando en acción mientras evaluaba sus heridas. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Francisco agarró mi brazo con una fuerza sorprendente. No hay tiempo. Escucha. La siguiente fase no es lo que nos dijeron. El consejo... Están planeando algo. Eliminar miles de millones. Eliminar... Francisco, no estás hablando con claridad. Necesitamos llevarte a un centro médico. Sacudió la cabeza con violencia. Number Me encuentran esto. Apretó algo en mi mano. Un chip de datos. Tecnología antigua, imposible de hackear. Todo lo que he descubierto. Tienes que terminarlo, Lucas. Encuentra la verdad. Sálvalos. Sus ojos se voltearon hacia atrás, su cuerpo perdiendo tensión. Por un momento horrible, pensé que estaba muerto. Luego recordé. Francisco era uno de los inmortales. Sobreviviría a esto. Despertaría en un tanque de regeneración en algún lugar. La advertencia de Francisco resonó en mi mente. El consejo. Una purga. Miles de millones en riesgo. Guardé el chip de datos y me puse de pie, con una decisión tomada. No podía confiar en nadie, no hasta que supiera qué había en ese chip. Point. Miré por última vez a mi mentor, el hombre que había moldeado mi carrera y mi vida. Lo siento, susurré. Luego giré y corrí, dejando a Francisco sangrando en el suelo. El peso del chip de datos ardía en mi bolsillo, como una promesa terrible de verdades que no estaba seguro de querer enfrentar. Las calles se volvieron borrosas mientras corría, mi mente moviéndose más rápido que mis pies. El chip parecía una granada lista para explotar. Necesitaba un lugar seguro para acceder a su contenido, un lugar fuera del sistema. El rostro de Alejandro Monter, mi hermano, apareció en mi mente. No solo era familia, sino mi conexión con un mundo que había dejado atrás en mi ascenso científico. Un mundo que ahora podía ser la clave para desentrañar esta conspiración. Me metí en un callejón sucio y activé la línea segura de mi implante. Alejandro, soy yo. Necesito ayuda. ¿Dónde podemos vernos? Hubo una pausa. Luego su voz, tensa por la preocupación. Lucas, ¿qué pasa? No por aquí. Es grande, Alejandro. Vida o muerte. Otra pausa. Subnivel 42, sector 9. El viejo centro de mantenimiento. 1 hora. La línea se cortó. Lo que fuera que hubiera en ese chip, no podía enfrentarlo solo. Necesitaba la astucia callejera de Alejandro, sus contactos en los bajos fondos de la ciudad. El subnivel 42 era un laberinto de túneles abandonados e infraestructura olvidada. Pasé junto a grupos de los indignos, sus ojos vacíos, sus cuerpos consumidos. Esta era la realidad para aquellos considerados no aptos para la inmortalidad. Una muerte lenta en las entrañas de la ciudad. Alejandro esperaba en las sombras de una turbina oxidada. Su rostro estaba más demacrado de lo que recordaba, sus ojos endurecidos por la sabiduría que solo se obtiene sobreviviendo allí abajo. Te ves como el gran hermano,
dijo como saludo. Logré esbozar una sonrisa forzada. También me alegro de verte, Alejandro. Me llevó más adentro del centro de mantenimiento, a una pequeña habitación repleta de tecnología obsoleta. Bueno, suéltalo. ¿Qué hizo que el gran doctor Corbalán se rebaje a mezclarse con nosotros, los mortales? Saqué el chip de datos. Francisco está herido. Alguien destrozó su laboratorio. Me dio esto. Dijo algo sobre el consejo, planeando una purga. Miles de millones de vidas en juego. Los ojos de Alejandro se abrieron. ¿Estás seguro de esto? Negué con la cabeza. Por eso estoy aquí. Necesito acceder al chip, pero no puede rastrearse. ¿Puedes ayudarme? Sonrió, con un destello de su antiguo yo asomando. ¿Sí puedo ayudarte? Hermano, viniste al lugar correcto. Durante la siguiente hora, Alejandro trabajó su magia en los sistemas antiguos. ¿Qué había descubierto Francisco? ¿Qué tan profunda era esta conspiración? Listo, dijo finalmente Alejandro. El descifrado tomará un tiempo, pero tengo un programa corriendo. Debería estar listo para mañana. Gracias. Sé que no he estado presente. Alejandro me interrumpió con un gesto. Guárdatelo. Puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero la familia es familia. Puedes quedarte aquí esta noche. Mientras me acomodaba en una cama plegable, el agotamiento finalmente me alcanzó. La voz de Alejandro flotó en el aire. Lucas, sea lo que sea esto, ten cuidado. El consejo no juega. Cerré los ojos. El rostro magullado de Francisco apareció detrás de mis párpados. Lo sé. Pero si lo que dijo es cierto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. El sueño fue agitado, lleno de pesadillas sobre pasillos sin fin y masas de rostros sin identidad clamando por ayuda. Desperté con Alejandro sacudiéndome el hombro, su rostro pálido bajo la tenue luz. Está listo. Necesitas ver esto. Me arrastré hasta la consola, parpadeando para despejar la vista mientras leía. El horror creció como un nudo frío en mi estómago. Proyecto Purga. Proyecciones de población, asignaciones de recursos, un plan detallado para eliminar al 60% de los indignos bajo el disfraz de una pandemia global. Y lo peor, un nombre familiar aparecía como arquitecto principal del virus sintético a utilizar. Doctor Lucas Corbalán. Esto no puede ser real, susurré. Yo nunca, jamás haría... Alejandro puso una mano en mi hombro. Quizás no a sabiendas, pero mira la fecha, Lucas. Este plan lleva años en marcha. ¿Cuánto de mi trabajo había sido desviado para este plan monstruoso? ¿Cuánto tiempo había sido un peón inconsciente en el juego del consejo? Un pitido de la consola me devolvió a la realidad. Alejandro maldijo. Alguien está rastreando el acceso. Alejandro, grité, agarrándome a la consola. Él ya estaba en movimiento, tomando una mochila y dirigiéndose a un pasaje oculto. Tengo un escondite que no conocen. El escondite de Alejandro resultó ser un estrecho conducto de mantenimiento, apenas lo suficientemente ancho para arrastrarnos. ¿A quién diablos hiciste enojar, Lucas?, gruñó Alejandro, abriendo camino en la oscuridad. No respondí. Mi mente aún procesaba las revelaciones de los datos de Francisco. Mi propia investigación, convertida en una herramienta para asesinatos masivos. Emergimos en una habitación oscura. Un puñado de personas se inclinaba sobre consolas, sus rostros iluminados por el resplandor pálido de pantallas holográficas. «Bienvenidos a la colmena», dijo Alejandro con un dejo de orgullo. «Los mejores hackers de las zonas bajas. Si alguien puede ayudarnos a entender este desastre, son ellos». Un hombre alto y delgado con ojos cibernéticos se acercó. «Alejandro, ¿qué demonios? Sabes las reglas. No hay extraños». «Relájate, Troy», replicó Alejandro. «Este es mi hermano, el doctor Lucas Corbalán, y acaba de destapar algo enorme. Del consejo». El nombre provocó murmullos entre los hackers reunidos.
Los ojos cibernéticos de Troy se enfocaron en mí. Doctor Corvalán, el señor forzar la evolución en persona. ¿Qué hace un perrito faldero del consejo aquí abajo? Me tensé ante la acusación, pero me obligué a mantener la calma. No soy lo que crees. Me han usado, manipulado. Mi investigación la van a usar para eliminar a miles de millones. Muéstranos, exigió Troy. Las siguientes horas las pasamos analizando los datos. Los recursos de la colmena nos permitieron profundizar, descubriendo capas de la conspiración que ni siquiera había imaginado. La purga era solo la punta del iceberg. Los planes del Consejo para remodelar la humanidad eran más extensos y horribles de lo que jamás había temido. No solo planean matar a miles de millones, murmuré, mirando las proyecciones. Intentan forzar el próximo paso en la evolución humana, supervivencia del más apto a escala global. Alejandro se inclinó sobre mi hombro. Y déjame adivinar, ellos deciden quién es apto para sobrevivir. Asentí, sintiendo náuseas. Exactamente. Usarán mis protocolos Delta para mejorar a los que consideren dignos, mientras el resto muere, terminó Troy. Entonces, ¿cuál es el plan, Doc? ¿Cómo detenemos esto? Necesitamos más información y una forma de sabotear sus planes sin causar pánico global. Si la gente descubre esto demasiado pronto, el caos podría ser igual de mortal. Uno de los otros hackers, un hombre corpulento con un tic nervioso, habló. Podría tener algo. He estado rastreando patrones inusuales en los niveles altos de la ciudad. Picos de energía, envíos no registrados, todo centrado en una vieja instalación de biotecnología en el sector 7. Ahí es donde están desarrollando el virus, dije con un destello de emoción. Si infiltramos esa instalación, podríamos sabotear sus esfuerzos y conseguir pruebas concretas para exponer al Consejo. Alejandro sonrió. Infiltración en una instalación ultrasecreta del Consejo. Ahora estás hablando mi idioma, hermano. Los siguientes días, la colmena reunió información y creó identidades falsas para burlar la seguridad de la instalación. Yo revisé cada fragmento de datos, tratando de anticipar lo que encontraríamos dentro. La noche antes de la operación, Alejandro me encontró mirando fijamente un mapa de la ciudad, trazando la división entre los niveles altos y las zonas bajas. ¿Segundas dudas?, preguntó, apoyándose en una consola. Negué con la cabeza. Number solo procesando todo. Todos esos años, creyendo que trabajaba para salvar a la humanidad, para elevarnos. Y en realidad solo era otro engranaje en su máquina. Alejandro guardó silencio por un momento. ¿Sabes? Cuando te fuiste a los niveles altos, te odié. Pensé que nos habías abandonado, vendido por una vida cómoda, con los inmortales. Hice una mueca, pero él continuó. Pero ahora lo entiendo. Realmente creíste que podías cambiar las cosas desde adentro, hacer una diferencia. Y vaya, qué bien funcionó, murmuré. Oye, dijo Alejandro bruscamente, agarrando mi hombro. ¿Estás aquí ahora? ¿Intentas enmendarlo? Eso cuenta. ¿Cuándo te volviste tan sabio, hermanito? Sonrió. Probablemente cuando tú te volviste tan ingenuo, hermano mayor. Al amanecer sobre las zonas bajas, hicimos los preparativos finales. Muy bien, gente, dije, dirigiéndome al equipo reunido. Vamos a salvar el mundo. El complejo de biotecnología se alzaba ante nosotros. Una estructura masiva de acero brillante y paneles de vidrio opaco. La niebla perpetua del sector 7 parecía apartarse alrededor del edificio, como si incluso el aire contaminado supiera que no debía tocar este bastión del poder del Consejo. «Troy, ¿estamos dentro?», murmuré en mi comunicador, ajustándome el uniforme de mantenimiento mal ajustado que era nuestro disfraz. «Afirmativo», respondió. «Los sistemas de seguridad están en bucle. Tienen una ventana de 20 minutos antes del próximo cambio de turno. Aprovéchenla». Nos acercamos a la entrada de servicio.
La puerta se deslizó abierta, aceptando nuestras credenciales falsas sin problemas. Estábamos dentro. Necesitamos encontrar el laboratorio principal de investigación, susurré. Ahí es donde desarrollarán el virus. Alejandro tocó su display de muñeca. Según los planos que Troy consiguió, debería estar 2 niveles abajo, pero la seguridad es más estricta ahí. Tendremos que... Se detuvo a mitad de la frase, empujándome a una alcoba cuando se acercaron voces. 2 investigadores pasaron, hablando entre ellos. El último lote de sujetos de prueba no responde como esperaban, decía uno. La gerencia quiere acelerar el cronograma, pero no estoy seguro. Cuando el camino estuvo despejado, avanzamos hacia un elevador restringido. Alejandro manipuló rápidamente el panel de seguridad y descendimos al corazón de la instalación. Las puertas se abrieron a una escena de pesadilla. Filas y filas de cápsulas de estasis recubrían las paredes, cada una conteniendo una forma humana. Algunas parecían normales, mientras que otras. Las mutaciones eran grotescas, apenas reconocibles como humanas. ¿Qué diablos han hecho? Alejandro respiró, con horror en la voz. Me acerqué a una de las cápsulas, mi curiosidad científica luchando contra mi repulsión. La piel de la criatura era áspera y dura, casi reptiliana. Sus dedos se habían convertido en garras y su mandíbula... Retrocedí, con la garganta cerrándose de disgusto. Esto no es solo una purga, me di cuenta. Intentan forzar la evolución, crear una nueva especie. La expresión de Alejandro era de terror puro. Tenemos que detener esto, Lucas. Negué con la cabeza, obligándome a pensar con racionalidad. Aún no. Necesitamos más información. Si actuamos demasiado pronto, solo se reubicarán y continuarán en otro lado. Debemos entender el alcance completo de su plan. A regañadientes, Alejandro asintió. Avanzamos más adentro de la instalación, nuestros uniformes robados, permitiéndonos mezclarnos con el escaso personal del turno nocturno. Cada esquina que doblábamos revelaba nuevos horrores. Laboratorios llenos de sujetos de prueba mutados, servidores procesando cantidades masivas de datos genéticos y algo peor. En una oficina apartada, encontramos el premio mayor, una terminal descuidadamente desbloqueada por un investigador sobrecargado. Tecleé rápidamente, copiando tantos datos como pude en una unidad segura mientras Alejandro vigilaba. Lucas, tenemos compañía. 2 minutos máximo. Apreté los dientes, mirando la barra de progreso avanzar con lentitud. Solo unos segundos más. El sonido de pasos acercándose hizo que Alejandro se tensara, listo para pelear. La unidad pitó suavemente. Descarga completa. La guardé y borré nuestros rastros del sistema. Salimos de la oficina justo cuando las voces doblaban la esquina. Nos dirigimos hacia el conducto de mantenimiento que habíamos usado para entrar. Estábamos casi a salvo cuando... Alerta de intrusos. Todo el personal, reportarse a las zonas de seguridad designadas. Esto no es un simulacro, Alejandro maldijo. ¿Crees que nos descubrieron? No importa, dije. Hay que movernos. Corrimos, sin molestarnos ya en fingir que pertenecíamos allí. El conducto de mantenimiento estaba justo adelante, nuestro pasaje a la libertad. Pero cuando llegamos, la puerta se abrió, revelando un escuadrón de guardias armados. El tiempo se ralentizó. Vi los ojos del guardia abrirse en reconocimiento, sus armas alzándose. En esa fracción de segundo, tomé una decisión. Empujé a Alejandro con fuerza, haciéndolo tambalear hacia atrás, mientras yo me lanzaba hacia la puerta. ¡Corre!, grité golpeando el botón de bloqueo de emergencia. La puerta se selló, cortándome el paso a mi hermano, pero dándole una oportunidad de escapar. Lo último que vi fue el rostro de Alejandro, una mezcla de shock y angustia, antes de que girara y huyera. Entonces, el dolor estalló en mi cráneo, y el mundo se volvió negro. Point. Desperté en la blancura de una celda. Mi cabeza palpitaba, y mis pensamientos eran confusos.
¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Había logrado Alejandro escapar con los datos? La puerta de la celda se abrió, revelando un rostro que reconocía de incontables revistas científicas y debates políticos. El doctor Máximo Hoffman, el brillante y despiadado jefe de la División de Biotecnología del Consejo. Doctor Corvalán, dijo con voz fría y profesional. Debo admitir que estoy decepcionado. Tenía grandes esperanzas en tu contribución a nuestro trabajo. Me esforcé por sentarme, sintiendo cómo cada músculo protestaba. ¿Tu trabajo? ¿Quieres decir genocidio y evolución forzada? Moriré antes de ayudarte con eso. Hoffman sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Oh, creo que descubrirás que la muerte ya no es una opción, doctor Corvalán. Verás, hemos estado muy interesados en tu protocolo Delta. Y ahora vas a ayudarnos a perfeccionarlo, quieras o no. Mientras hablaba, Ordenlis entraron a la celda y me sujetaron. Intenté resistirme, pero mi debilidad lo hacía inútil. ¿Dónde está Francisco? Exigí saber. ¿Qué le han hecho? Los ojos de Hoffman brillaron con cruel diversión. El doctor Tapia ha sido poco cooperativo. Quizás ver a su protegido unirse a nuestra causa lo haga cambiar de opinión. Alejandro estaba allá afuera con los datos. La colmena estaría trabajando para exponer los planes del Consejo. Solo tenía que resistir, aguantar lo que fuera que tuvieran planeado para mí. Pero al ver los laboratorios, que se extendían más allá, llenos de experimentos retorcidos y gritos inhumanos, tuve la sensación de que resistir sería mucho más difícil de lo que imaginaba. El laboratorio era una pesadilla de acero cromado y paredes blancas. Forcejeé contra las restricciones que me ataban a la silla, pero era inútil. El doctor Hoffman se inclinó sobre mí, sus ojos fríos tras las gafas de seguridad. Ahora, doctor Corvalán, dijo con voz artificialmente calmada. Quiero que entiendas la necesidad de lo que estamos por hacer. El destino de la civilización humana pende de un hilo. Tu cooperación no solo es deseada, es esencial. Le escupí. Un último acto de desafío. Hoffman suspiró, limpiándose la cara con un pañuelo inmaculado. Esperaba que fueras más razonable. No importa. Lo entenderás pronto. Hizo una señal a un asistente, que acercó una máquina que parecía un cruce entre equipo médico y dispositivo de tortura. Mientras colocaban electrodos en mi cráneo, alcancé a ver a través de una ventana de observación. En una habitación idéntica, Francisco estaba atado a una silla similar, su rostro distorsionado por el terror y la confusión. ¡Francisco!, grité. Pero mi voz se ahogó cuando me colocaron una mordaza de goma. La voz de Hoffman continuó, explicando las complejidades de su tecnología de reprogramación neural. Intenté concentrarme, memorizar los detalles, pero mis pensamientos se nublaban. Un líquido espeso y plateado entraba en mis venas, y con él llegaban oleadas de agonía y éxtasis alternantes. El mundo se fracturó. Recuerdos pasaron ante mis ojos, mi infancia, mis años de estudio, los eventos recientes, pero estaban cambiando. Me vi a mí mismo tomando decisiones diferentes, abrazando ideales distintos. La visión del Consejo sobre el futuro se superponía a la realidad, seductora en su promesa de orden y progreso. A través de la niebla, oí la voz de Hoffman. ¿Ves, doctor Corvalán? La necesidad de nuestro trabajo, la belleza de él. La humanidad se ha vuelto débil, estancada. Debemos evolucionar o perecer. ¿Y tú? Tú nos ayudarás a lograr esa evolución. Quería resistirme, aferrarme a mis creencias, a mi sentido de identidad. Pero con cada momento que pasaba, esas convicciones se sentían más distantes, más ingenuas. El sufrimiento humano, la superpoblación, la escasez de recursos, ¿no era más compasivo, al final, guiar a nuestra especie a una nueva etapa de existencia, aunque el costo fuera alto? No, esto estaba mal. Intenté concentrarme en Alejandro,
en los horrores que habíamos visto en la instalación. Pero hasta esos recuerdos se distorsionaban, recontextualizándose. El rostro de Alejandro se difuminaba, reemplazado por visiones de una humanidad más fuerte y resistente, surgiendo de las cenizas de la antigua. Flotaba en un mar de ideologías conflictivas y recuerdos alterados. Gradualmente, una nueva certeza tomó raíces. El camino del Consejo era el único viable. Su visión era clara, sus métodos necesarios. ¿Cómo había podido oponerme a ellos? Como si viniera desde muy lejos, oí a Hoffman hablar de nuevo. Notable. Sus patrones neurales se realinean más rápido de lo anticipado. Aumenten la dosis, veamos cuán lejos podemos llevar esto. Una nueva ola de sensaciones me arrasó, dolor y placer entrelazados hasta que ya no podía distinguirlos. Grité, o reí, o ambas cosas. Los últimos vestigios de mi antiguo yo fueron barridos por la corriente. Una eternidad después, las sensaciones comenzaron a menguar. Las restricciones se soltaron y me desplomé hacia adelante, jadeando. Manos gentiles me ayudaron a incorporarme. Me ofrecieron agua. Parpadeé, mi visión aclarándose lentamente. Hoffman estaba frente a mí, con una expresión de triunfo. «Bienvenido de nuevo, doctor Corvalán. ¿Cómo te sientes?» Consideré la pregunta, evaluando mis pensamientos, mis creencias. Todo era tan claro ahora. El camino a seguir, la necesidad de nuestro trabajo. ¿Cómo había podido dudar? Me siento con propósito, dije, mi voz ronca pero llena de una nueva convicción. ¿Cuándo comenzamos? Hoffman sonrió, una expresión genuina de satisfacción. Inmediatamente. Hay mucho trabajo por hacer. Y tú, doctor Corvalán, serás instrumental en dar forma al futuro de la humanidad. Mientras me ayudaban a ponerme de pie, vi mi reflejo en una superficie pulida. Mis ojos brillaban, llenos de una intensidad que nunca antes había visto. El viejo Lucas Corvalán se había ido. En su lugar estaba un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar la supervivencia y evolución de nuestra especie. Me enderecé la bata de laboratorio, ansioso por comenzar. El futuro aguardaba, y yo cumpliría mi parte en hacerlo realidad. Meses habían pasado desde mi iluminación. Los pasillos de la instalación, antes un laberinto de horrores, ahora se sentían como hogar. Caminé con determinación hacia el laboratorio 7, mi mente zumbando con nuevas ideas para nuestra última ronda de experimentos. Al entrar, vi a Francisco, su rostro iluminado por hebras holográficas de ADN. Alzó la vista y sonrió, las arrugas de su rostro marcándose más. «Ah, Lucas, justo a tiempo. Creo que hemos tenido un avance en el frente de regeneración celular». Me uní a él, escaneando los datos con vivo interés. «Impresionante. Si podemos estabilizar la degradación de los telómeros a este ritmo, podríamos acelerar aún más el salto evolutivo». Francisco asintió, sus ojos brillando con el fervor de nuestra visión compartida. «Exactamente. Al Dr. Hoffman le complacerá. Trabajamos en tándem, nuestras mentes perfectamente alineadas. Se habían ido los días de escrúpulos éticos y moralidad equivocada. Ahora entendíamos la necesidad de nuestro trabajo, el bien mayor que servíamos». Horas después, estábamos frente a una fila de cápsulas de estasis, cada una conteniendo un sujeto de prueba en varias etapas de transformación. Algunos eran fracasos grotescos, que serían reciclados. Otros mostraban promesa, sus cuerpos adaptándose a las modificaciones genéticas de maneras que solo habíamos soñado. Me acerqué a una cápsula, estudiando a su ocupante. La piel del sujeto tenía un brillo plateado, capaz de fotosíntesis. Su capacidad pulmonar se había triplicado, permitiéndole respirar nuestra atmósfera cada vez más tóxica con facilidad. «Hermoso, ¿no es así?», murmuró Francisco, uniéndose a mí.
El próximo paso en la evolución humana. Asentí sintiendo un hinchazón de orgullo en mi pecho. Estamos creando una especie capaz de sobrevivir a lo que sea que el futuro depare. La visión del Consejo se está haciendo realidad. Una imagen fugaz cruzó mi mente. Un rostro familiar pero distante. Un hermano. Pero el pensamiento se esfumó antes de que pudiera atraparlo, reemplazado por la certeza reconfortante de nuestra misión. Lucas, dijo Francisco, su tono serio, ¿alguna vez cuestionas lo que hacemos aquí? Las vidas que hemos sacrificado, por un momento. La duda brilló en sus ojos. Puse una mano en su hombro, firme y reconfortante. El camino a la iluminación nunca es fácil, viejo amigo, pero considera la alternativa. Miles de millones sufriendo muertes lentas por hacinamiento, hambre, contaminación. Lo que hacemos aquí es misericordia. Estamos salvando a la humanidad de sí misma. La duda se desvaneció del rostro de Francisco, reemplazada por convicción renovada. Tienes razón, por supuesto. No sé qué me pasó. Estamos haciendo lo necesario. Regresamos a nuestro trabajo, empujando los límites de la ciencia y la ética. Una tarde, mientras nos preparábamos para una prueba particularmente crucial, el Dr. Hoffman se unió a nosotros en el laboratorio. Su presencia siempre inspiraba respeto, y nos enderezamos un poco más cuando se acercó. «Caballeros», dijo, su voz precisa y fría, «su progreso ha sido notable. Pero ahora es momento de avanzar a la siguiente fase». Señaló un contenedor sellado que 2 guardias estaban introduciendo. «Hemos obtenido material genético único. Creo que contiene la clave para desbloquear un potencial evolutivo sin precedentes». Cuando el contenedor se abrió, un extraño resplandor emanó de su interior. Me incliné, fascinado por las hebras ondulantes de lo que parecía energía viva. «¿Qué es?», pregunté, mi curiosidad científica anulando cualquier vestigio de cautela. Los labios de Hoffman se curvaron en una pequeña sonrisa. «Digamos que no es de este mundo, Dr. Corvalán. Las aplicaciones potenciales son ilimitadas». Una vocecita en el fondo de mi mente gritaba que esto estaba mal, que estábamos cruzando una línea de la que no habría retorno. Pero la silencié sin esfuerzo. Este era el siguiente paso, la clave de nuestro objetivo final. «¿Cuándo comenzamos?», pregunté, ansioso por empezar. «Inmediatamente», respondió Hoffman. «La verdadera evolución de la humanidad aguarda». Revisé los últimos datos de nuestros experimentos dimensionales. El material genético alienígena había producido resultados más allá de nuestras expectativas. Mientras cruzaba referencias entre los hallazgos y nuestra base de datos existente, un fallo en el sistema llamó mi atención. Una partición oculta se reveló, bloqueada tras capas de encriptación. Mi curiosidad se avivó. Me puse a trabajar para romper las medidas de seguridad. Pasaron horas, el mundo exterior desvaneciéndose, mientras me concentraba únicamente en descifrar este misterio digital. Finalmente, con un suave timbre, la partición se abrió. Lo que encontré dentro destrozó mi mundo. Imágenes de seguridad llenaron la pantalla, fechadas la noche de mi iluminación. Observé con horror creciente mientras una figura que reconocí como yo mismo corría por un pasillo, otro hombre cerca detrás. Mi hermano Alejandro. El nombre vino sin querer, atravesando años de reprogramación. Vi cómo empujaba a Alejandro hacia atrás, sellando una puerta entre nosotros. Luego, con claridad enfermiza, presencié la desesperada huida de Alejandro por la instalación. Las fuerzas de seguridad cerrándole el paso, los fogonazos de los disparos, el cuerpo de Alejandro acribillado, desplomándose en el suelo. Nunca había escapado, había muerto allí, tratando de salvarme y exponer la verdad. Investigué más en los archivos ocultos, reportes de una redada en las zonas bajas. El colectivo de hackers conocido como La Colmena, eliminado.
Los datos que habíamos robado, la evidencia que podría haber expuesto los planes del Consejo, nunca habían salido. Recuerdos que había reprimido por mucho tiempo regresaron en una avalancha. El horror de lo que habíamos descubierto, la repulsión hacia los planes del Consejo, el hermano al que había amado y por quien lo había sacrificado todo. No, susurré, mi cuidadosamente construida visión del mundo desmoronándose. Esto no puede ser cierto. Me temo que lo es, Dr. Corvalán. Me giré para encontrar al Dr. Hoffman parado en la entrada. Tú lo mataste, dije, mi voz temblando de rabia y dolor. Los mataste a todos. Y luego, me cambiaste, me hiciste olvidar. Hoffman suspiró como si lidiar con un niño caprichoso. Fue necesario, Lucas. Seguramente ahora lo ves. Incluso ahora, el trabajo que hacemos aquí es demasiado importante como para desviarlo por idealismos equivocados. Me abalancé sobre él, meses de furia reprimida, explotando en la superficie. Pero mi cuerpo me traicionó, mis músculos agarrotándose cuando programaciones latentes se activaron. Caí al suelo. ¿Realmente creíste que no tendríamos salvaguardas?, preguntó Hoffman, mirándome desde arriba con desdén frío. Tu mente puede estar temporalmente confundida, pero tu cuerpo aún conoce su verdadero propósito. Apreté los dientes, logrando escupir. Estás loco. Todo esto es monstruoso. No, Lucas, es el futuro. El único futuro que tiene la humanidad. Hoffman se arrodilló a mi lado, su voz tomando un tono casi paternal. Sé que esto es difícil. La mente humana se aferra a sus ilusiones de moralidad, de valor individual. Pero has visto la verdad, has hecho los cálculos. Este es el único camino. Parte de mí, la parte que había abrazado la visión del Consejo por tanto tiempo, quería estar de acuerdo. Pero el rostro de mi hermano muerto me perseguía, acusador. No te ayudaré más, gruñí. Encontraré una manera de detener esto. Hoffman se puso de pie, sacudiendo polvo imaginario de su impecable bata de laboratorio. Qué decepción, Lucas. Esperaba que fueras lo suficientemente fuerte para soportar el peso de este conocimiento. Pero no te preocupes. Ajustaremos tu programación. Te haremos olvidar este desagradable incidente. Eres demasiado valioso para descartar. Cuando se volvió para llamar a seguridad, las alarmas sonaron por toda la instalación. Los ojos de Hoffman se abrieron de genuina sorpresa. ¿Qué está pasando?, exigió en su comunicador. La respuesta, aunque inaudible para mí, le quitó el color del rostro. Imposible, murmuró. La barrera dimensional no podría haber... Tuvimos tanto cuidado. Un temblor profundo, que sacudió los huesos, hizo caer equipos al suelo. ¿Qué has hecho?, pregunté, esforzándome por levantarme. La programación que me había controlado parecía fallar ante esta nueva crisis. El habitual aplomo de Hoffman se había quebrado, el miedo grabando líneas profundas en su rostro. Tenemos que llegar al laboratorio principal. Mientras corríamos por los pasillos, la verdadera magnitud de la catástrofe se hizo evidente. Investigadores huían en pánico, sus gritos mezclándose con las alarmas. A través de ventanas de observación, vi equipos de laboratorio derritiéndose y reformándose en masas carnosas. Entidades amorfas se filtraban a través de paredes sólidas, dejando rastros de residuos corrosivos que devoraban metal y concreto. En una habitación, el cuerpo de un científico se dobló grotescamente, sus extremidades estirándose y torciéndose de maneras perturbadoras, mientras su carne ondulaba con patrones inquietantes. Entramos al laboratorio principal y me detuve en seco. El portal dimensional se había desgarrado por completo. El aire a su alrededor ondeaba con un brillo aceitoso, distorsionando todo a su paso. Objetos cerca de la abertura se deformaban, sus formas volviéndose fluidas e inestables. Y a través de ese desgarro venían monstruosidades imposibles, criaturas compuestas de rostros que cambiaban constantemente,
cada uno gritando en agonía. Entidades que parecían agujeros en la realidad misma, sus bordes rodeados de protuberancias dentadas que rechinaban en el aire. El simple hecho de ver a estos seres me provocaba oleadas de desorientación. ¡Francisco!, grité, divisando a mi antiguo mentor trabajando desesperadamente en un panel de control. Alzó la vista, aliviado al verme. «Lucas, ayúdame a cerrarlo. Quizás aún haya...» Sus palabras se cortaron en un grito ahogado cuando una masa de tentáculos y ojos emergió del portal, envolviéndolo. Observé con terror paralizado cómo Francisco era arrastrado hacia esa otra dimensión, su cuerpo cambiando, incluso mientras desaparecía de la vista. Corrimos por pasillos que rápidamente se llenaban de horrores, pasando junto a cuerpos rotos de quienes no habían sido lo suficientemente rápidos. Llegamos a los niveles superficiales, emergiendo al aire libre de la mega ciudad, pero no había alivio que encontrar. El cielo había cambiado, arremolinándose con colores que no deberían existir. A lo lejos, formas vastas se movían, sus contornos difuminando la línea entre carne y arquitectura. Hoffman tropezó, agarrando su cabeza. Me giré para ver su cuerpo comenzar a deformarse, extremidades adicionales brotando mientras su boca se abría en un grito. Las barreras que nos habían protegido en el laboratorio se habían ido. Corrí, dejando a Hoffman a su suerte. Mis pies me llevaron al punto más alto que pude encontrar, un rascacielos en ruinas, con vista a la ciudad. Desde allí, observé con horror impotente cómo el desgarro dimensional se expandía, consumiendo todo a su paso. El cuidadosamente ordenado mundo de la ciudad eterna se desmoronaba. Las élites y los indignos por igual caían ante este horror cósmico, su inmortalidad carente de significado. Cuando sentí mi propio cuerpo comenzar a cambiar, mi mente retorciéndose con conocimiento que ningún humano debería poseer, comprendí el verdadero costo de nuestra arrogancia. Habíamos buscado controlar la evolución, dar forma al destino de la humanidad. En cambio, habíamos abierto la puerta a nuestra propia extinción. Lo último que vi antes de que mi conciencia se hiciera añicos fue el desgarro dimensional alcanzando el horizonte, extendiéndose imparable por el mundo. El reinado de la humanidad había terminado. Lo que viniera después estaría tan alejado de nuestra especie que sería completamente irreconocible. En nuestra arrogancia, habíamos condenado no solo a nosotros mismos, sino a toda la realidad tal como la conocíamos. La era de la humanidad había terminado y la era del horror había comenzado.